Hola a todos y bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuela, una colombiana viviendo en Alemania, y el día de hoy vengo a contestarles una pregunta que algunos de ustedes me han estado realizando a través de mis redes sociales, y es acerca de cómo obtuve mi C1 de alemán. Y pues hoy vengo a contarles ese chismecito, así que empecemos. Bueno, como yo ya les he contado anteriormente en otros videos, a mí me dejaron iniciar mi Ausbildung con un B2 de alemán, porque en ese entonces, por los temas del COVID y todo lo demás, no era fácil conseguir una cita pronto, porque no se podía tener a más de, no sé, creo que eran 10 personas en ese entonces en una habitación, pues era complicado. Los exámenes son muy largos, son bastante largos, entonces había que hacer creo que una pausa cada 30 minutos. Bueno, el caso es que en ese entonces fue súper complicado. Entonces lo que me dijeron en mi escuela donde yo inicié mi Ausbildung fue: mira, pues te vamos a dejar que inicies el Ausbildung con un B2, pero al terminar tu primer año tienes que presentarnos el certificado de C1 para que puedas seguir con el segundo año. Y ese fue como el trato. Entonces, bueno, yo inicié a estudiar mi Ausbildung. En ese entonces pues fue para mí como muy difícil, la verdad, como sacar el tiempo para estudiar los temas del C1, porque pues también tenía que hacer las cosas de la escuela, tenía prácticas y tenía mis primeros exámenes, mis primeras presentaciones, y pues cuando todo es nuevo siento que cuesta como mucho más trabajo. Entonces para mí fue súper difícil sacar el tiempo para estudiar. Entonces en ese entonces pues no saqué nada de tiempo. Sí que estudiaba todavía como alemán y todo, pero no específicamente como para el examen. Entonces ya cuando yo terminé mi primer año, pues yo intenté conseguir una cita, conseguí una cita y me puse pues como a estudiar para el examen, y yo creía que uno podía, o sea, que para ese examen solamente tenías que tener como un buen nivel de alemán. Y si tienes un buen nivel de alemán, pues lo vas a pasar. Era como lo que yo creía, entonces yo estudiaba como desde mi casa, todo. Pero resulta que yo sí creo, y desde mi experiencia, digo que para ese examen hay que prepararse, porque yo presenté el TELC de alemán y que pues el C1 en ese entonces, y sí siento que es una prueba como muy específica y que te preguntan como cosas muy puntuales. Sí hay que prepararse para eso, porque creo que las preguntas son preguntas trampa, o sea, son de opción múltiple. Entonces te hacen una pregunta referente al texto que leíste y puede que dos para ti sean correctas, pero una de ellas la descartan por una coma, por un artículo, por lo que sea. Entonces sí creo que es como muy trampa, lo que les digo, muy trampa. Sí hay que prepararse como para esa prueba. Entonces obviamente pues esa primera prueba la perdí por 5 puntos. Entonces, porque eso igual lo haces como una máquina, porque uno va marcando los circulitos y eso lo meten en una máquina y eso es como lo que lo revisa. Entonces nada, perdí pues eso por 5 puntos y pues nada, yo súper aburrida, súper triste, y ya me tocaba conseguir otra cita. Aparte, todavía había perdido la plata que había invertido en ese examen, pues porque digamos que tenía una parte que era la parte oral, que es la parte de conversación que haces. Esa parte la gané, la pasé. Y lo bueno de este examen es que, por ejemplo, yo pasé la parte oral. Entonces, si presentaba el examen dentro de un año, o sea, no dentro de un año, pero antes de que se pasara un año, sí que podría utilizar esa parte de la prueba oral. O sea, no me tocaba repetirla, sino que como ya la había pasado, pues me seguía sirviendo. Entonces ahí ya me tocó buscar otras citas, pero como les digo, aquí en Alemania los meses de julio y agosto son meses muertos, porque todo el mundo está haciendo vacaciones, pues es difícil. Entonces no habían citas, y las que habían ya como estaban totalmente llenas. Ni siquiera tenía citas para septiembre, también estaban llenas, y ya pude conseguir una cita para octubre. Entonces lo que hice fue como hablar con
con la escuela, mandé correos, les dije pues que estaba necesitando más tiempo. Entonces me dijeron como que tienes hasta diciembre para que nos presentes la prueba, bla, bla, bla. Entonces ya, ahí sí ya me puse como a prepararme, pero para esa prueba. La verdad es que encontré mucha información en internet, hay como muchas pruebas, modelos de pruebas que puedes descargar como para hacerlas. La parte escrita creo que es como la parte más difícil, la parte de lectura creo que está bien, es difícil, pero la parte que más difícil me pareció es la parte de escritura, porque sí siento que ellos como que quieren que respondas de una manera muy específica. Entonces, como que utilices ciertas parafrases, que utilices cierto modelo. Entonces sí creo que hay que prepararse como exactamente para esa prueba. También estuve utilizando unos libros que me ayudaron a prepararme. Les voy a dejar una fotico por aquí cuando los encuentre, porque los míos pues yo los regalé. Se los regalé a una amiga que también tiene que presentar el examen. Entonces, pues nada. Ese es como el chisme. A mí ya estos exámenes se demoran mucho en darte el resultado. Normalmente son 4 semanas, pero en mi caso se demoraron más de 4 semanas porque habían vacaciones de por medio, que son las vacaciones como de otoño. Entonces se me demoraron casi 2 meses. El caso es que a mí me llegó el certificado en diciembre. La verdad es que con este examen sí sufrí mucho. Sí me tocó sentarme a estudiar, pero eran horas, y a prepararme para ese examen. No creo que sea solamente como necesario tener un buen nivel de alemán, sino que hay que prepararse de verdad para esa prueba. Así que si ustedes tienen la oportunidad de prepararse para esa prueba en específico, sé que hay academias que ofrecen cursos donde los preparan para esa prueba. Si tienen la oportunidad de asistir a un curso de esos, háganlo, porque es una prueba muy específica, es una prueba muy trampa. Y sí creo que en esos cursos te preparan como para que puedas reconocerlas, y sobre todo la parte auditiva. No es como que uno escucha una conversación entre dos personas, sino que sí es como una conversación como de un robot. Entonces sí creo que el asistir a un curso de eso sí te prepara. Por ejemplo, te prepara el oído, sí te prepara como a manejar el tema de los nervios, en la parte auditiva, en la parte escrita, porque te pueden salir diferentes cosas, como puede hacerte escribir una gráfica, o escribir una queja, o escribir tu opinión frente a algo. Entonces sí les recomiendo que si ustedes pueden, paguen un curso de esos antes de presentar la prueba. Si no, pues buscar mucha información en internet, pero es de mucha dedicación. O sea, si a ustedes les cuesta mucho trabajo estudiar solos, creo que sí es difícil, porque inclusive a mí me costó, y yo soy una persona que generalmente pienso que soy una persona bastante dedicada en esos temas como de estudio, y a mí me costaba como trabajo sentarme a estudiar esas lecturas que son tan largas. Y el examen oral, pues ese sí que no me pareció difícil. Depende mucho como de tu compañero, porque primero haces como una presentación y ya después les dan como un tema y estás con tu compañero. Entonces después tienes que discutir un tema con tu compañero. Pues a mí la verdad no me pareció difícil, pero creo que eso no me pareció difícil porque pues como yo ya había estado estudiando y todo el día tenía que estar hablando el alemán, y tenía que hacer presentaciones en alemán, creo que estaba como ya muy suelta en ese aspecto. No me costaba tanto trabajo como quizás a alguien que no habla mucho el idioma. Entonces sí considero que eso me ayudó a mí muchísimo para presentar esa prueba oral. Y ya ese es como el chisme. Obviamente me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas lágrimas, pues porque uno a veces son de las cosas que a uno lo estresan. A mí, por ejemplo, que
si no presentaba el examen no podía seguir estudiando y todo. Fue un periodo pues bastante estresante, pero nada, eso es como lo que les quería contar. Obviamente les voy a dejar aquí las imágenes de los libros, decirles que nada es imposible, que sigan adelante, que sigan soñando, que sigan luchando, si se puede. Si yo pude, ustedes pueden. Y tengo la idea de empezar a hacer como vlogs semanales. No sé si les guste, si les interesa este tipo de contenido, así que si les interesa este tipo de contenido, escríbanme en los comentarios o a mi Instagram. No se olviden de seguirme, de suscribirse al canal y eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.